Doctor Luis Carlos Delgado, gobernador del Tolima, doctor Raúl Espejo, director general de WOSC, keynote speakers, conferencistas, panelistas, profesores, estudiantes, bienvenidos nuevamente. La Nueva Atlántida es una bella utopía, escrita en 1623 por el filósofo inglés Francis Bacon y publicada póstumamente en 1627. Describe una sociedad ideal, en donde la gente ha alcanzado la felicidad a través del desarrollo científico y tecnológico. El conocimiento era considerado como el más preciado de sus tesoros. La obra narra el viaje de un grupo de marinos que a finales del siglo XVII se embarcan desde el Perú rumbo a la China, por el Mar del Sur. A las pocas semanas, fuertes vientos los desvían y luego de varios meses de navegar sin rumbo fijo, llegan a una isla que no estaba registrada en sus mapas de navegación. A partir de allí, Bacon describe con precisión la relación de los viajeros extraviados con los habitantes de aquel lugar. Es impresionante cómo Bacon anticipa en esa época, el siglo XVII, la invención del submarino, el avión, el micrófono y el crecimiento artificial de los frutos, entre otras cosas. Asimismo, describe también en detalle la organización social y política de los habitantes de Ben-Salem, como se llamaba esa nación. Mi interés, sin embargo, no es detenerme en la descripción de la Nueva Atlántida. Quisiera proponerles, con su venia, una modificación en la historia. La nueva historia empezaría de la misma forma. La nave parte del Perú, se extravía en su viaje, pero llega a otra isla. En lo que sigue quiero compartir con ustedes algunos de los aspectos que estos intrépidos marinos anotaron en su diario sobre cómo estaba organizada la sociedad que allí encontraron. Al día siguiente de haber desembarcado y luego de un frugal desayuno con frutas exóticas del trópico, notaron que justo frente al lugar en que les habían asignado como vivienda temporal, mientras reparaban su barco, se erguía una cárcel. El capitán del barco, que en su juventud había sido juez del virreinato del Perú, indagó si podía conocer el lugar y en efecto fueron a visitarlo, guiados por el director de la cárcel. El primer impacto fue el evidente hacinamiento. Celdas diseñadas con una capacidad para 2 reclusos albergaban hasta 10. Había problemas de salud, violencia, malnutrición, corrupción, que seguramente se relacionaban con el hacinamiento. El capitán indagó desde cuándo tenían ese problema. Desde hace unos 70 años, fue la tajante respuesta. ¿Y qué han hecho para resolverlo? Pues de todo. Cada 4 años construimos nuevas cárceles, pero cada vez tenemos más reclusos. El índice de hacinamiento en el país está en el 52% y lo máximo permitido internacionalmente es el 10%. Conversando con algunos de los reclusos, el capitán se enteró que muchos de ellos eran sindicados, es decir, que aún no habían sido condenados. Extrañado, le preguntó al director si esto no iba en contra del principio universal de presunción de inocencia. El director respondió que evidentemente así era, pero que los jueces preferían enviar temporalmente a la cárcel a los sindicatos para evitar que se les escaparan. ¿Y cuánto pueden permanecer en la cárcel mientras adelantan su proceso? En promedio unos 3 años, fue la respuesta.
De hecho, algunos empiezan a trabajar para obtener una rebaja de su pena aún antes de ser condenados. Es curioso, continuó. Algunos salen absueltos y no sabemos qué hacer con los días que les abonamos por el trabajo que hicieron mientras estaban recluidos. Es como si tuviesen un saldo positivo a su favor que les permitiría delinquir sin tener que pagar una pena. ¿Y ellos no demandan al Estado por daños y perjuicios? Sí que lo hacen. En este momento tenemos demandas por 21 billones de pesos. 21 millones de pesos. Esto equivale al 10% del presupuesto anual del Estado. Bastante intrigado, el capitán decidió indagar un poco más sobre la organización del sistema penal en este país. Lo que le dijeron que lo habían cambiado hacía 12 años para dejar atrás el lento y engorroso modelo escrito e inquisitivo proveniente de España. Y para ello se movieron a un sistema oral y acusatorio. ¿Y qué tan efectivo ha sido el cambio?, preguntó al ministro de Justicia que estaba allí. Y el ministro respondió: pues verá, en los casos en los que la persona es capturada en flagrancia, el sistema es muy rápido. En un par de meses el proceso termina. Mientras que antes el mismo proceso tardaba 2 años. Igualmente, el sistema es considerablemente más ágil cuando el acusado acepta los cargos. El problema surge cuando ninguna de estas dos situaciones ocurre y es necesario hacer el proceso completamente. ¿Por qué?, preguntó el capitán. Bueno, porque las audiencias son eternas. ¿Pero y acaso no son orales para hacerlas más rápido? Bueno, dijo el ministro, lo que pasa es que el fiscal escribe con antelación lo que quiere decir en su acusación y el defensor hace lo mismo con su defensa. En la audiencia, el juez simplemente le da la palabra al fiscal y luego le da palabra al defensor y cada uno lee lo que escribió. Y en ese caso, ¿por qué no le envían los escritos por correo electrónico al juez? Bueno, pues porque la audiencia, según la ley, tiene que ser oral y la ley hay que cumplirla. Pero lo que hace el juez, continuó el ministro, es aún más extraño. Después de escuchar durante varios días la lectura de los alegatos de cada una de las partes, dedica varias horas, varios días, varias semanas a escribir la sentencia. En promedio, cada sentencia tiene 200 hojas y cuando termina de redactarla, cita a los implicados en el proceso para leérsela. Como esta lectura puede tomar varias horas y ni el abogado defensor ni el fiscal están obligados, no asisten, aunque sí es obligatorio hacer la audiencia. El resultado de esta práctica es que si usted pasa por las salas de audiencia, encontrará que en varias de ellas solo está el auxiliar del juez leyendo la sentencia durante varias horas en una sala que está vacía. Según el ministro, el diseño del sistema cambió al cambiar la norma, pero ninguno de los actores claves para su operación, es decir, ni los fiscales, ni los defensores, ni los abogados, cambiaron la forma en que participaban en el nuevo sistema. Todos habían sido formados desde la universidad bajo el sistema inquisitivo escrito. Ninguno fue formado para el debate oral de ideas. El capitán se enteró más adelante que esta práctica de cambiar las normas, creyendo que con ello se cambiaba el comportamiento de los implicados, era común en ese país. De hecho, habían cambiado su constitución hacía 23 años y desde entonces habían cambiado la constitución en 35 ocasiones. Por supuesto, estaban pensando en cambiar la ley que regula el sistema penal acusatorio.
aunque curiosamente aún no habían cambiado los programas de formación de los abogados en las universidades. Por esos días hubo una reunión de rendición de cuentas del gobierno. Como esto no era usual en Perú de la época, los marineros decidieron asistir. Allí les llamó la atención que la corrupción en las instituciones públicas se planteaba como un problema grave. Entendieron que una institución, denominada la Contraloría General de la República, era la encargada de enfrentar este problema de manera efectiva. Les impactó escuchar que la Contralora afirmara orgullosamente que en los últimos 10 años la Contraloría había recuperado cada vez más dinero por malos manejos en las entidades públicas. Lo curioso, pensó el capitán para sus adentros, es que con esta lógica, para que la Contraloría fuese cada vez más efectiva, las instituciones tendrían que robar cada vez más dinero. También le llamó la atención que en su informe la Contralora mostrara con asombroso detalle cómo se había extraviado una y otra vez el dinero año tras año. Pensó que este era un proceso muy similar al de realizar una autopsia. Un poco perverso este indicador, ¿verdad?, le dijo a un marinero a otro asistente al evento. Bueno, hay peores. Aquí, por ejemplo, la policía concede permisos a los uniformados que superen un número mínimo de personas que capturan al mes. Y el ejército, en una época, hacía lo mismo, teniendo como indicador el número de subversivos dados de baja. En la misma reunión, el gobierno anunció, como un gran logro, un incremento del 30% de jóvenes que habían sido formados gratuitamente en programas tecnológicos en los últimos 2 años. ¿Y cuántos de ellos están trabajando?, preguntó el marinero. Bueno, creo que solo el 5%, fue la respuesta. En la misma reunión se anunció, como otro logro importante, el incremento de programas académicos que se ofrecían en los pequeños municipios rurales. Pero más adelante, en la misma reunión, se dijo en tono de preocupación que el desempleo en las ciudades había crecido. Y hacia el final de la reunión, el director de estadísticas mencionó que la migración de los municipios a las ciudades seguía en aumento. Parece que nadie hace conexiones entre estas cifras, pensó el capitán para sus adentros. Al día siguiente, la embarcación estaba lista. Los marineros y el capitán se despidieron felices de partir y de no tener que quedarse a vivir en esta nación. Aquí termina el relato. Aun cuando la narración es picaresca, las cifras son reales, así como las situaciones descritas. Todas estas corresponden a prácticas vigentes en varios de nuestros países. ¿Por qué ocurren? ¿Por qué siguen ocurriendo? En la mayoría de los casos descritos parece haber una incapacidad para observar sistemas en su conjunto. Parece que quienes diseñan estos sistemas lo hacen pensando en hacer eficiente y efectivo cada uno de sus componentes de manera independiente. Esta incapacidad de anticipar consecuencias no deseadas al diseñar sistemas fragmentados es lo que Stafford Beer en algún momento llamó el culpabilis error. Por otra parte, no distinguir entre el dominio del discurso y el dominio operacional de su ámbito de aplicación lleva a creer que el cambio de una norma es suficiente para cambiar el patrón de comportamiento. Asimismo, en varios de estos ejemplos, quienes son responsables de llevar a cabo las actividades primarias correspondientes a un servicio público no tienen ni la capacidad ni los medios para observar su efecto a largo plazo, lo que impide que puedan cerrar el necesario circuito de aprendizaje. De allí que los quiebres se sigan repitiendo una y otra vez.
Muy seguramente, si buscamos con cuidado, podremos encontrar otros casos similares en otras latitudes. La reciente crisis financiera en Europa, por ejemplo, podría estar asociada con esta incapacidad de entender la complejidad de los patrones de comportamiento que emergen de relaciones que crecen exponencialmente en un mundo cada vez más interconectado. Incorporar, corporar, es decir, meter en el cuerpo una forma nueva de pensar, comprender y actuar, parece necesario para diseñar sistemas públicos efectivos. Creo que los avances conceptuales, epistemológicos y metodológicos de la cibernética de segundo orden, de la lingüística organizacional, de la cibernética social, la biología cultural, el diseño de estructuras organizacionales recursivas y los aportes de otras formas de pensamiento sistémico podrían ayudar en esta tarea. De allí me parece la importancia de mantener vigentes organizaciones como WOSC y la necesidad de realizar congresos como el que hoy nos convoca. Agradezco las directivas de WOSC y en particular al doctor Raúl Espejo, su director general, por haber escogido a la Universidad de Ibagué para llevar a cabo el 16º Congreso. Mis agradecimientos también al señor gobernador por su presencia, a todos los keynote speakers, a los coordinadores temáticos, a los ponentes por su participación, a todas las personas de la universidad que hicieron posible la logística de este evento y a todos ustedes por su presencia. Espero que disfruten el Congreso. Muchas gracias.